La paz de Cristo, iglesia. Hermanos, hoy vamos a estar desarrollando estos temas este mes de julio. Hemos titulado el lema para este mes: del lugar santo al lugar santísimo. Y vamos a estar tomando como base la escritura que se halla en la carta a los Hebreos, capítulo 10, del versículo 19 al versículo 22. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Ustedes van a orar por mí porque andamos un poquito roncos, andamos un poquito mal de la garganta, pero vamos a hacerlo esto para la honra y la gloria de nuestro Señor. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, gracias, Señor, porque nos hemos gozado en este hermoso y maravilloso culto, Señor Jesucristo. Ahora bien, le rogamos, Señor, que usted se mueva a través de este sencillo sermón, a través de la palabra, Señor, y renueve, restaure, levante, Señor, perdone pecados, sane, quite enfermedades en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reprendemos todo espíritu contrario a su Espíritu Santo, Señor. Que su Espíritu Santo sea el único que venga y reine aquí en este lugar y se mueva en las vidas, en los corazones, en las mentes, Señor. En el nombre de Jesucristo, deme libertad para hablar su palabra, Señor, de nuevo. Ideas, Señor, que vengan a ser impactantes, edificantes, Señor, para las mentes, para los corazones, para las vidas de las almas, de las personas, de mis hermanas, de mis hermanos, de su iglesia en general. Gracias, Señor, porque me permite, Señor, y nos permite a todos venir a adorarle, a alabarle, y a mí, Señor, presentar este sermón, Señor, la palabra de Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, les invito, ocupen su lugar alabando el nombre del Señor Jesucristo. Para poder desarrollar esta serie de mensajes, primeramente necesitamos comprender, hermanos, que en el Antiguo Testamento el Nuevo Testamento está escondido, y en el Nuevo Testamento el Antiguo Testamento está revelado. Para comprender esta serie de mensajes también, hermano, debemos entender el propósito de levantar un tabernáculo en el desierto. Y es que cuando leemos Éxodo capítulo 1, muestra un cuadro muy triste acerca del pueblo de Israel, porque lo vemos en servidumbre. Lo vemos que no tenían ni tabernáculo, ni una nube de gloria, así como el pecador, hermano, no convertido. Así estaba este pueblo. Eran esclavos, vivían sin Dios, sin esperanza, sin rumbo. Y con todo esto, hermano, Dios los amaba, y fiel a la promesa, Dios, hermano, Él los redimió. Y cuando llegamos a Éxodo capítulo 12, ahí se declara la redención de este pueblo. Era el nacimiento, hermano, de un pueblo redimido. Dice la Biblia, hermano, que el mar rojo se abrió para dejarlos salir del poder de Egipto, del poder de Faraón. Y fueron sacados, hermanos, para estar solos con Dios allá en el desierto. Y en el monte Sinaí, hermanos, el Señor llama a Moisés con el propósito de darle la orden de que erigiera un tabernáculo. Y ya estando allá, hermano, en la cima, el Señor le mostró a detalle el modelo, las especificaciones, las dimensiones, las instrucciones, los materiales, las formas que cada elemento, que cada enser que debía de estar en el tabernáculo debía de tener. Y lo especificó, hermano, tan
exacto, a detalle, que estoy casi seguro, hermano, que el Señor se lo mostró como si fuera una pantalla, una mega pantalla, y él pudiera entender, hermano, el dibujo técnico de cómo debía de realizarse aquella obra maestra. Y se lo dio tan específicamente, hermano, porque ese tabernáculo era la primera morada de Dios sobre la tierra. Ese tabernáculo era la casa de Dios. Y por eso él, hermano, la ordena. Ese tabernáculo, hermano, tiene un propósito y tiene algunas razones de haberse levantado. Número uno, para habitar Dios en medio de su pueblo. Número dos, fue levantado como un lugar de adoración y encuentro. Número tres, fue levantado para enseñar acerca de la santidad de Dios a su pueblo. Número cuatro, fue levantado para establecer un sistema de sacrificios para perdón de pecados del pueblo, para acción de gracias al Señor y para tener comunión con Dios. Y número 5, como un modelo espiritual, hermanos, porque el tabernáculo no solamente es figura de Cristo, el tabernáculo también es figura de la iglesia, es figura de los santos. El tabernáculo era una tienda de campaña, conocido también, hermano, el tabernáculo como santuario, porque era un lugar, hermano, apartado y consagrado y santo, donde la misma presencia y la gloria de Dios se iba a manifestar. Era también conocido como el tabernáculo de reunión. ¿Por qué, hermano? Porque era el lugar en el que la congregación de Israel se encontraría con su Dios. Conocido también como el tabernáculo del testimonio, porque ahí, hermano, se guardaba las tablas de la ley. Se guardaba, hermano, en aquel lugar el maná. Se guardaba la vara de Aarón que había reverdecido. Por eso, hermano, se le llamaba el tabernáculo del testimonio, el testimonio de la santidad de Dios. Y miren lo que dice Éxodo capítulo 25, verso 8 y 9. Fíjense lo que dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Fíjese, hermano, muy bien ahí. Dice, conforme a todo lo que yo te muestre. O sea, el Señor no solamente le dijo cómo hacerlo con palabras, sino que el Señor se lo mostró. Por eso, para mí, hermano, yo me lo imagino así, como que el Señor despliega una pantalla y le empieza a especificar y a detallar a Moisés cómo era el diseño de su casa, del tabernáculo y de cada uno de los utensilios. Y luego dice el verso 22 de ese mismo capítulo: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, que era el propiciatorio, era la tapa que cubría, hermanos, el arca del pacto, donde estaba, hermano, la ley, donde estaba el maná, donde estaba la vara de Aarón que había reverdecido. Hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Ahora vamos al capítulo 29, pero el verso 45 y 46. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, quien los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios.
propósito, hermano, de levantar aquel tabernáculo, aquel templo movible. Todos los materiales, hermanos, con los cuales fue edificado aquel tabernáculo fueron ofrendas voluntarias del pueblo de Dios. Los príncipes entregaban, hermano, las perlas, aquellas piedras más preciosas. El pueblo, hermano, cuando habían despojado Egipto, habían traído también oro, empezaron a entregar aquellas joyas que habían sacado de allá de Egipto. Y muchos que no tenían nada, hermano, para dar, se dedicaron a trabajar en la construcción. Algunos hombres fueron a cortar árboles de acuerdo a la especificación que el Señor le había dado del material a Moisés. Otras mujeres a quienes Dios les había dado habilidad, hermanos, ellas fueron las que empezaron a tejer. La Biblia nos habla en Éxodo capítulo 31 del 1 al 6 que el Señor preparó para la obra a Bezaleel y a Oholiab. Y dice: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto con él a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él. Dice: y yo he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. O sea, el Señor, hermano, no solamente le da la orden, sino que el Señor empieza a preparar al pueblo, lo instruye, le da habilidades, le da capacidades que anteriormente no tenía. Y cuando el Señor le da el orden a Moisés, cuando estaba allá en el monte Sinaí, la orden para armar el tabernáculo y levantarlo era levantar ese tabernáculo y hacerlo desde adentro hacia afuera. Pero para comprenderlo es al revés, es de afuera hacia adentro. Porque el orden, hermano, es que nuestras almas comprendan la verdad desde afuera hacia adentro. Porque comenzamos, hermano, o empezamos en el atrio y su puerta principal. Y ya cuando se entra por la puerta, que uno ya está dentro del atrio, entonces, hermano, se encuentra allí el altar de bronce. Y después la fuente. Y después de la fuente se encuentra un velo para entrar al lugar santo. Pero después, hermano, hay otro velo para entrar al lugar santísimo, hasta alcanzar el trono de Dios en aquel lugar santísimo. Y dice Éxodo 33:7, dice la Biblia que Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Hay que dejarlo ahí. Se fija, hermano, el tabernáculo no estaba cerca de la casa de cada uno de ellos. Qué bendición tienen los que viven por aquí, por este sector, y que tienen, es más, a los que viven enseguida, por así decirlo. Qué bendición. Pero Moisés, hermano, no se la puso fácil al pueblo. ¿Quieres buscar al Señor? ¿Quieres buscar a Jehová?
encontrarte con tu presencia, con su presencia? Bueno, pues el tabernáculo de reunión estará fuera del campamento, para que lo entendamos, fuera del fraccionamiento. No lo dejó nada fácil. Ahora, pero no solamente significa esto, hermano, porque miren, qué triste, ¿verdad? A veces los que vivimos más lejos llegamos con tiempo y llegamos temprano al templo. Y qué triste que los que viven más lejos batallan para llegar temprano. Deberían de ser ellos los que abren el templo y ya nomás nosotros llegar y qué suave, ya está bien fresquecito aquí el asunto. Pero no solamente quiere decir esto, hermano, sino que esto quiere decir que como pecadores iniciamos lejos de Dios y nos encontramos sin Dios. Pero cuando nos damos cuenta y somos conscientes que estamos lejos de Dios, que estamos perdidos, empezamos a hacer un clamor y decimos: ¿cómo puedo ser salvo? Y la respuesta de Jesús la hallamos en San Juan capítulo 10 versículo 9, y dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Una vez entrando, hermano, por esa puerta donde estaba el tabernáculo, la puerta principal que se encontraba en el oriente, única puerta para accesar al tabernáculo. No había otros accesos, ni por atrás ni por los lados. Era el único acceso para poder entrar apenas al atrio. Apenas al atrio. Pero cuando uno entra por la puerta del atrio, hermano, aprendemos de Jesús como el altar, a verlo como el sacerdote, como el sacrificio. Esa puerta, hermano, del atrio, mire, el simple tabernáculo, por así decirlo, ¿verdad? El área, por así decirlo, el área del tabernáculo, el atrio era una parte abierta de 45 metros de largo por 22 metros y medio de ancho. Eso era lo que era el área del atrio. Y estaba cercado, imagínense ustedes, hermano, todo el terreno del templo, un ejemplo, ¿verdad? Así. Cercado de 56 columnas. Y cada columna se unía, hermano, con velo. Y ese velo era como una especie de barda alrededor, hermano, de aquel tabernáculo. Y del lado oriental, hermano, estaba la puerta. Una puerta que medía aproximadamente el ancho que tenemos aquí, hermano. Aproximadamente 9 metros de ancho y 2 metros de alto. Esa era la anchura de la puerta principal al tabernáculo para entrar al atrio. La única entrada para poder entrar a la morada del Dios de Israel. Y quien quisiera entrar allí, hermano, tenía que hacerlo de la manera en que Dios lo estaba indicando. No había manera que alguien entrara por el lado, no había manera que alguien entrara por atrás. Tenía que entrar aquella persona por la entrada principal de una puerta de 9 metros de ancho y 2 de alto. Porque ahí en el verso 1 de ese mismo capítulo 10, hermano, el Señor está diciendo: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador.
Si queremos entrar al tabernáculo, tenemos que hacerlo de la manera que Dios lo indica. Pero el atrio, hermano, es una ilustración de un círculo de bendición, donde el pecador, hermano, entra conscientemente cuando por fe, hermano, ve a Jesús como la puerta de la salvación. El que ha llegado hasta la puerta que está, hermano, en el oriente de este atrio, quizá no ha llegado a comprender la importancia del altar de bronce, quizá no ha llegado a comprender la importancia del lavacro, quizá no ha llegado a comprender la importancia del candelero de oro, no ha comprendido la importancia del pan, de ese pan de la proposición, hermanos, la importancia del incienso, la importancia de los velos que dividen al lugar santo del lugar santísimo. No ha comprendido la importancia del arca del pacto ni del propiciatorio. Lo único que sabe es que ha llegado al atrio, y entrando al atrio, uno es salvado, uno es libre de la ira venidera, y que se halla dentro ya de la familia de Dios, donde la gracia y la misericordia de Dios están tratando con nosotros. Por eso David así decía ahí en el Salmo 84: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Y luego en el verso 10 dice: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta, a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. O sea que es mejor estar en el atrio. Es preferible, no le hace bien estar allá afuera que quedarnos en casa. Porque al menos, mira, desde allá afuera, porque hay gente, hermano, que le da pena entrar, porque se siente indigna de entrar al lugar santo y se siente indigna, hermano, de llegar hasta aquí. A veces la gente escucha solamente desde fuera. Hay gente que me ha dicho: hasta allá hasta mi casa se oyen las alabanzas. Otros me han dicho: hasta allá hasta mi casa se oyen sus gritos cuando predican. El pecador, hermano, que permanece fuera del atrio sin entrar por la puerta, se está perdiendo de goces y placeres y bendiciones que nunca va a poder hallar en las moradas de maldad. Porque esas risas que hay allá en las moradas de maldad, esos goces que hay en las moradas de maldad, esos cánticos que hay en las moradas de maldad, un día, hermano, van a ser destruidas. Por eso el que entra al atrio puede entrar cantando, como dice ese salmo de David, el Salmo 65:4: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, porque para que habiten tus atrios y seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. En el lugar santo, hermano, los enseres, sus materiales representan algo. Los materiales que el Señor le pide representan algo. Por decirlo, el cobre representa, hermano, a Dios en justicia, juzgando al ser humano por su pecado. Sin embargo, los materiales hechos de plata, la plata, hermano, nos habla de redención por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Las cortinas, hermano, del atrio eran de lino fino torcido. Yo no sé cuántos han leído allá en Apocalipsis, hermano, que la esposa del Cordero se va a presentar delante del Cordero, es
decir la iglesia vestida de lino finísimo, limpio y brillante. Porque el lino fino, hermano, es el emblema de la justicia, es el emblema de la limpieza. Y dice la Biblia, hermano, que esa puerta para entrar al atrio estaba localizada al oriente, donde el sol se levantaba. En cuanto nacía el día, hermanos, los primeros rayos del sol que penetraban a la tierra pegaban a donde estaba esta puerta en el oriente, iluminaban esta puerta. ¿Por qué, hermano? Porque de esta manera se iluminaba el camino para acercarse a Dios. Como dije, no había entrada por detrás, no había entrada por los costados. El pecador tenía que entrar por donde estaba la luz, porque el hombre por naturaleza ama las tinieblas, ama la oscuridad, debido a su pecado, debido a sus obras malas. Pero la palabra de Dios nos dice que la luz manifiesta lo que el hombre es. Dice Efesios 5:13. Fíjense lo que dice la palabra de Dios: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. O sea que el pecador, hermano, tiene que ser expuesto antes de poder recibir, hermano, la salvación. El pecador no debe de evadir la luz. El pecador no debe de esconder su estado espiritual. La puerta era la única manera, hermano, de tener acceso a Dios. Esa puerta era para todos, tanto para el príncipe como para el mendigo. No había puertas exclusivas. Por eso, hermano, este evangelio es para todos. Es para el rico, es para el pobre, es para el estudiado, es para el analfabeta. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesucristo? No importa la raza, no importa el color, no importa el idioma, no importa cuánto dinero tienes, nada de eso importa. Lo que importa es que tú entres por la puerta, y la puerta es el Señor Jesucristo. La puerta para entrar al atrio, ya lo vuelvo a comentar, era ancha, pero era baja, de 9 metros por 2 metros. En cambio, la puerta, hermanos, para entrar al lugar santísimo era alta. Era alta y era angosta. Esa puerta era exclusivamente para los sacerdotes. No cualquiera podía entrar ahí. El pueblo podía entrar al atrio, porque es necesario entrar al atrio, hermanos. Es necesario llegar al altar del sacrificio, que representa el rústico evangelio de la cruz, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y es necesario que el pueblo llegue hasta el lavacro, que representa o tipifica el bautismo. Pero a mí, hermano, la Biblia me dice que el lugar santo era solamente para los sacerdotes, y que el pueblo no tenía acceso al lugar santo. La puerta del evangelio es ancha. Porque esto nos habla de la anchura del amor de Dios. Nos habla de lo grande que es el amor de Dios. Porque les anhela a Él alcanzar a aquel pecador ansioso
Por eso el apóstol Pablo escribe en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4, que el Señor quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y por eso el Señor se lamentaba, hermano, allá en San Juan capítulo 5, versículo 40, porque el Señor, hermano, llegó hablándoles el evangelio, llegó trayéndoles las nuevas de salvación, haciendo milagros, bendiciendo al pueblo. Pero dice la palabra de Dios, las palabras más tristes de toda la Biblia: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, hermano, que hay gente que a pesar de todo lo que el Señor lo puede bendecir, que tiene su trabajo, su casa, su carro, dinero, su familia, tiene salud, tiene vida, y aún así, hermano, tanta bendición, no quieren entrar por la puerta que es Cristo. Y por eso dice ahí donde mencionaba en San Juan 5:40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Esa puerta, hermano, del atrio no era para gente buena. Esa puerta del oriente era para el transgresor, era para el pecador. Este evangelio es para el culpable. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Este evangelio es para el pecador. Este evangelio es para la gente mala. Por eso, pecador, entra a la puerta que es Cristo. De hecho, hermano, nuestra culpabilidad es el pasaporte para accesar al atrio. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Mire, hermano, métase al cuadro. En un momento, el transgresor está fuera de la puerta. La cortina no era una puerta como las comunes que por las que entramos nosotros. Era de ancho de 9 por 2 metros, pero era una simple cortina, hermano. Era un velo. Entonces, note esto, hermano. En un momento el transgresor está tras esa cortina, fuera del atrio, lejos de Dios, está en pecado. La cortina de lino contra él, y de repente da un paso y ya está dentro del atrio. Y ahora la cortina de lino estaba a favor de él, cercándolo, guardándolo de todo lo malo adentro. En un momento dado, enemigo de Dios, y dando un paso hacia adentro, hijo de Dios. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Así es la salvación, hermano. No se imagine que la salvación es un proceso largo de meses o de años, sino que en el instante que el pecador acepta al Señor Jesucristo como su único Dios y como su Salvador, y se define en servirlo, en seguirlo, en bautizarse, en ese instante, inmediatamente, hermano, recibe el perdón de sus pecados. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y en ese momento recibe del Señor la salvación. Porque muchos se imaginan que es un proceso muy largo. Ay, ¿cuántos meses tengo que estudiar? Desde el momento que tú entiendes que eres un pecador y decides entrar y pasar al atrio, desde ese momento el Señor lava tus pecados. Y desde ese momento el Señor te dice: tú ya no eres mi enemigo, ahora tú eres un hijo mío. Porque es cierto, todos somos hijos de Dios en creación, pero no todos somos hijos de Dios en redención o en regeneración. Para ser hijos de Dios en redención hay que entrar al atrio, hermanos. Hay que pasar por el altar del sacrificio.
Hay que ver al Cordero de Dios derramando su sangre por nosotros. Hay que creer en Él, hay que aceptarlo y luego pasar al lavacro para que sean lavados nuestros pecados. Alguien le dé un aplauso al Señor Jesucristo. Oh, alabado sea el nombre del Señor Jesús. La cortina, hermano, de lino que antes retenía a esta persona afuera, ahora lo guarda dentro. Ahí en el atrio, hermano, como les decía, estaba ubicado el altar de bronce. Este altar de bronce nos habla de la obra de Cristo, de su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero más adelante estaba la fuente de bronce. Esta fuente nos habla de regeneración, nos habla de santificación, nos habla de bautismo en el nombre de Jesucristo. Pero más adelante, hermano, ahí no debemos de llegar solamente, sino que más adelante estaba el lugar santo. Y aquí es donde quiero yo que captar su atención y que me ponga mucha atención a lo que voy a decir. Porque muchos creyentes, como dice la palabra, que ahora Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes de Dios, y decimos, bueno, pues yo tengo ya acceso al lugar santo también, porque soy un sacerdote de Dios. Bueno, y muchos creyentes viven espiritualmente en el lugar santo, sirven en el lugar santo, oran en el lugar santo, ayunan en el lugar santo, se integran en el lugar santo, participan en la iglesia en el lugar santo, escuchan la palabra de Dios en el lugar santo. Sin embargo, Dios nos está llamando a algo más profundo, que entremos al lugar santísimo, al lugar de comunión íntima con Dios. A la iglesia, hermano, le gustan los temas que hablan, hermano, de un despertar espiritual. A la iglesia le gustan los temas de avivamiento, de derramamiento del Espíritu Santo. Y en el altar, hermano, venimos y le decimos al Señor: Señor, despierta mi vida. Señor, aviva mi vida. Señor, lléname de tu Espíritu Santo, Señor. Aviva esta generación, aviva mi iglesia, aviva mi familia, aviva mi vida, aviva mi ministerio. Pero a mí la palabra de Dios me dice, hermano, que nunca va a haber un despertar espiritual, nunca va a haber un avivamiento si no comenzamos a tener un corazón sometido a Dios. Un corazón, hermano, que diga: Señor, yo quiero obedecerte, Señor. Yo quiero someterme a ti. Un corazón en sumisión. Y Hebreos dice, hermano, que mientras estés en el lugar santo, no habrá cabida para el lugar santísimo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque en el lugar santo, hermano, a veces la gente solamente se dedica a cumplir con su ministerio, solamente a cumplir con su función. En el lugar santo la gente se acostumbró a que hay que ir a la iglesia. En el lugar santo la gente se acostumbró a que hay que llegar y sentarnos. En el lugar santo la gente se acostumbró a participar de las alabanzas, a cantar, a palmear las manos, a escuchar al predicador, a pasar al altar para ser ministrados. Termina el culto y ya me voy a mi casa muy a gusto a ver el partido de México. En el lugar santo no importa la condición espiritual en la que yo llegue, pero entrar al lugar santísimo, eso ya es otra cosa. El que quiera entrar al lugar santísimo a ofrecer sacrificios al Señor, dice la palabra de Dios, debía de entrar
Aquel sumo sacerdote, hermano, aquel sumo pontífice, aquel hombre se preparaba todo un año, se consagraba todo un año, se limpiaba todo un año, se santificaba todo un año, porque aquel hombre tenía acceso al lugar santísimo una sola vez al año para ofrecer un sacrificio al Señor por todo el pueblo. Y aquel hombre entraba con un lazo amarrado en la cintura, y en las orlas de su vestimenta, hermano, llevaba unas campanillas. Y mientras iba a ofrecer y se presentaba donde estaba el propiciatorio, iba a ofrecer aquel sacrificio, si se oían las campanillas, los que estaban en el lugar santo decían: ah, qué bueno que vive, qué bueno que vive. Pero si se dejaban de oír aquellas campanillas, quiere decir que este hombre, que este sumo pontífice, que este sumo sacerdote había entrado en pecado y ya había caído muerto delante de la presencia de Dios. Entonces lo que hacían, hermano, es que los sacerdotes que estaban acá en el lugar santo lo jalaban y salía, hermano, por aquella puerta de 4 metros por 4, salía por aquella cortina, lo jalaban porque había entrado en pecado. Entonces, hermano, entrar al lugar santo es fácil, pero entrar al lugar santísimo no cualquiera entraba. Había que vivir una vida consagrada, santificación y de limpieza. En el lugar santo entro como yo esté, entro como yo quiera, vivo como quiera, hago lo que yo quiera, que al cabo también es parte del tabernáculo. Porque a veces estamos en el tabernáculo, pero estamos en pecado. Podemos entrar al atrio, podemos entrar al lugar santo, pero hermano, no podemos llegar más adelante, porque para llegar más adelante hay que santificarnos, hay que limpiarnos, hay que consagrarnos, hay que buscar su presencia. Por eso dice San Mateo 27:51, que cuando Jesús muere en la cruz, el velo tan sagrado, hermanos, el velo tan sagrado que dividía el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó de arriba a abajo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor ya no quiere gente acostumbrada a lugares santos solamente. El Señor quiere gente que se atreva a entrar al lugar santísimo. Gente, hermano, que entre porque le ama. Gente que entre porque quiere hacer la voluntad de Dios. Gente que entre porque va a ser gente sacrificada. Gente que entre porque va a estar dispuesta a someterse a Dios. Gente que no quiera andar en sus propios deseos. Gente que quiera hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Eso es lo difícil. Ahora vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 19 y 20, de donde abrimos el tema. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. O sea, no se trata de hacer solo cosas para Él, se trata de estar con Él, hermanos. No se trata de que yo vengo y trabajo por Él. No se trata de que yo vengo y limpio por Él o para Él. No se trata de que yo vengo y toco para Él. No se trata de que yo vengo y pinto para Él. No se trata de que yo vengo y hago cualquier trabajo para Él. No, se trata, hermano, de estar con Él. Y dice estos versos que leímos, que hoy tenemos acceso al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio, por su muerte. Aleluya. El velo cancelado se rompió y
hermanos, los que solamente tenían acceso a la misma presencia de Dios, era un solo hombre una vez al año, con riesgo a morirse. Y ahora, hermano, ahora usted y yo tenemos el acceso abierto. Pero es cuestión de que queramos entrar hasta aquel lugar. Por eso, hermano, vuelvo a la carga. En el diseño, armar el tabernáculo era desde adentro hacia afuera, pero entrar al tabernáculo es desde fuera hacia adentro. Es que estoy fuera del camino de Dios, lejos de Dios, sin Dios, sin esperanza, perdido, sin luz. Y de repente amanece y los rayos del sol alumbran la puerta que está al oriente, de 9 metros de ancho. Entro, alabado sea el nombre del Señor, al atrio, formo parte de la familia de Dios. Llego al altar de bronce, veo a Jesús clavado en la cruz, creo en Él, llego al lavacro, me bautizo y luego tengo acceso al lugar santo donde están los sacerdotes. Pero el Señor dice, pero no te quedes ahí, ahora quiero que entres al lugar santísimo, porque yo ya abrí el camino, porque ese camino que estaba bloqueado por los velos que no te permitían llegar hacia mí han sido rotos, han sido abiertos gracias a mi sangre que derramé. La invitación no es quédate afuera. La invitación ahí es entra con confianza. Verso 21 y 22. Entra con confianza. Porque gracias a Cristo, hermano, usted y yo, los que hemos sido bautizados en Él, ya no vivimos bajo condenación. Gracias al sacrificio que el Señor Jesucristo hizo, hermano, gracias al Señor Jesús, Él abrió un camino que antes era imposible que nosotros pudiéramos caminarlo, pasarlo. Y tengamos cuidado, porque el lugar santo puede convertirse en una zona de comodidad para nosotros. Es suave el lugar santo, porque en el lugar santo, hermano, pues hay luz, hay pan, hay luz porque está el candelero, hay pan porque está el pan de la proposición. Hay adoración, es un lugar muy suave, muy especial, pero también es un lugar cómodo. Porque el lugar santo no es el tope, el tope es llegar hasta donde está la misma presencia de Dios. La primera iglesia no se conformó en llegar al atrio, hermanos. La primera iglesia no se conformó en llegar al altar del sacrificio ni al lavacro. La iglesia no se conformó en entrar al lugar santo. La iglesia, hermano, se metió hasta el fondo al lugar santísimo. Y por eso la iglesia, hermano, se movía el Espíritu de Dios. Había maravillas, había milagros, había portentos gloriosos. Había un mover, una dinámica del Espíritu de Dios en la iglesia. Yo quiero una iglesia llena del Espíritu de Dios. ¿Quieres una iglesia llena del Espíritu de Dios? Primero, llénate del Espíritu de Dios, tú primero. Porque exigimos una iglesia de milagros. Primero que haya un milagro en tu vida. ¿Quieres una iglesia donde haya derramamiento del Espíritu Santo? Primero pídele al Señor que derrame el Espíritu Santo sobre tu vida. Y después exiges y después pides. El lugar santo puede convertirse en una zona de comodidad, pero ese no es nuestro destino final. Espiritualmente, hermano, podemos acostumbrarnos a asistir a los cultos
conocer la doctrina a cabalidad, servir en los diferentes ministerios, es decir, tener una rutina espiritual bien organizada, bien diseñada. Todo eso es bueno, pero existe el riesgo, hermano, de conformarnos con toda esa actividad, pero sin buscar tener intimidad con Dios. La comodidad dice, con esto es suficiente. La comodidad dice, con esto basta. Pero Dios siempre llama a avanzar, a conocerlo más y más. Por eso dice el escritor, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Quién conoció a Dios? Dios es tan grande, hermano. Si juntáramos a todos los apóstoles, discípulos del Señor Jesús, de todos los a la iglesia, Señor, de todos los tiempos, y juntáramos y platicáramos de Dios, de hasta qué punto lo hemos conocido, hermano. Nuestro Dios es tan grande que no lo hemos conocido a cabalidad. Lo único que conocemos es que Él nos ama siendo pecadores. Lo único que conocemos es que Él murió por nosotros siendo pecadores. Lo único que conocemos es que Él derrochó tanto amor cuando nosotros no le amábamos. No conocemos los pensamientos del Señor. Somos tan limitados. Y Dios nos llama a avanzar, que no nos conformemos. Hay gente que se estanca y dice, hasta aquí yo ya aprendí. En cualquier rama, hermano, si usted es médico y usted dice, hasta aquí ya es lo que yo aprendí, yo quiero decirle que más cosas van saliendo y tiene usted que irse actualizando. Porque van saliendo nuevas enfermedades, van saliendo nueva tecnología. Usted se tiene que actualizar. El mecánico, ¿verdad? Que se llegó hasta el motor de combustión de gasolina. Y que digo, no, pues que yo hasta ahí, yo creo que ya. Pero hermano, vienen los carros eléctricos. La tecnología avanza. Y así el Hijo de Dios también debe de avanzar. Y no limitarnos. Yo a veces he pensado que cuando yo estaba allá apoyando a mi papá en la iglesia que él estaba pastoreando, que estaba yo en la música, yo estaba como director de música, yo sabía que la música era bien inmensa, pero hermano, cuando ya me empecé a ir por el lado del ministerio, hermano, hice la música a un lado. Pero yo sé, hermano, que por decirlo, los músicos pueden avanzar más, porque la música es extensa. El que canta, no te conformes con cantar en primera, aprende a cantar en segunda voz, aprende a cantar en tercera voz, y si no, pues de perdida en reversa, ¿verdad? Pero aprenda cosas nuevas para el Señor. No te conformes estar en una silla. Piensa tú, ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque no me quiero quedar en el atrio, no me quiero quedar en el altar ni en el lavacro, no quiero quedarme en el lugar santo. Yo quiero entrar hasta el propiciatorio, donde habla Dios, donde se manifiesta Dios, donde está la gloria de Dios. Para entrar al lugar santísimo, ahí, hermano, esos dos versos del 21 y 22, ahí nos da la clave, hermano. Y teniendo ¿cómo está ahí? A ver, ¿están al revés o está bien? Ahí está. Y teniendo gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua
pura. Número 1, con un corazón sincero, con autenticidad, hermano, buscando a Dios, no en apariencia, porque hay quienes aparentemente vienen buscando a Dios, pero el Señor conoce y pesa los corazones y las vidas. Número 2, con plena certidumbre de fe, o sea, confiando 100% en el Señor y no confiando en mis méritos ni en mis capacidades humanas. Número 3, acercándome yo con corazón purificado, con arrepentimiento continuo, con una limpieza espiritual continua. Número 4, con un cuerpo lavado con agua pura, ¿verdad? Una vida, hermano, que refleja transformación. Ya casi termino, hermanos. Y vale la pena, hermanos. Vale la pena esforzarnos, porque, hermano, en el lugar santísimo está la misma presencia de Dios. Nada en el tabernáculo era más importante que la presencia de Dios. Porque ¿de qué sirve un templo suntuoso, una iglesia grande, suntuosa, maravillosa, pero donde no se mueva la presencia de Dios? Más vale, hermano, un templo sencillo como el de nosotros, pero donde se mueva la bendita presencia de Dios. No estoy diciendo que no queramos más. No somos conformistas ni nos limitamos. Dios tiene su tiempo para bendecirnos como iglesia. Quizá Él quiere bendecirnos más y darnos un lugar más grande donde haya más gente. Pero primero lo primero, te hayas conformado a estar en el lugar santo y venir y estar como estás. Pero pues el Señor te está diciendo a ti, me está diciendo primeramente a mí: ya métete al lugar santísimo. Ya deja la comodidad de venir nada más, oír, palmear, cantar, orar. Te vas bien a gusto a trabajar, a ver el partido, a humor, a ver qué película veo, a ver cómo me divierto, a ver en qué me entretengo. Es algo más tremendo, algo más profundo. Es buscar la bendita presencia de Dios. No había nada más importante en aquel tabernáculo que la presencia de Dios. Y no hay nada más importante, hermano, que el Señor Jesucristo. Es más importante Cristo que la familia. Es más importante Cristo que el trabajo. Es más importante Cristo que nuestra vida misma. Porque Cristo es el que cuida nuestra familia. Cristo es el que nos provee del trabajo, de la comida, de la casa, de la salud, de la vida. Cristo. Cuando aprendamos, hermanos, a estar en su presencia, cuando aprendemos a estar en la presencia de Dios, hermano, encontramos de Él dirección. Empezamos a recibir fortaleza y somos transformados en su presencia. Dejamos de depender, hermano, solamente de aquellas experiencias emocionales. Porque hay iglesias, hermano, donde se desbordan las emociones. Luces, música, humo, cantantes, predicadores que van, que corren de un lado a otro, motivacionales. Mucha emoción, mucha batería, mucha música, mucho ruido, pero cero presencia de Dios. Es el Espíritu Santo que realmente se manifiesta. Dejamos de depender de experiencias emocionales y comenzamos a vivir una experiencia profunda con Dios. Pero así como el sacerdote, hermanos, sumo sacerdote, atravesaba el velo, nosotros también, hermano, debemos dejar atrás todo estorbo, toda comodidad espiritual, la religiosidad, el pecado oculto, la
sí nos gusta venir, pero no nos gusta comprometernos con Dios. Como no nos comprometemos con Dios, pues no tenemos un compromiso con la iglesia. Dios no quiere que simplemente asistamos a su casa, hermano, a su templo. Él desea que nos acerquemos a Él. La invitación, hermano, de la carta a los Hebreos es para todas las hijas y los hijos de Dios, para todos. Hoy el Señor sigue diciendo: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. No nos conformemos, hermano, solamente estar viviendo en el lugar santo. Hay un lugar santísimo abierto por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, donde la comunión con Dios, hermano, transforma el corazón y fortalece la fe. Con estas preguntas yo termino. Deberíamos preguntarnos: ¿estoy ocupado en las cosas de Dios, pero descuidando la presencia de Dios? Puede pasar esto, hermano, que hay gente que le gusta, le encanta, por así decirlo, estar en la cocina y no estar en el templo yendo a la presencia de Dios, o no estar aquí donde se manifiesta la presencia de Dios. Por eso le pregunto, hermano: ¿estoy ocupado en las cosas de Dios, pero estoy descuidando la presencia de Dios? ¿Me he conformado en este tiempo a una vida espiritual cómoda? ¿A qué necesito renunciar el día de hoy para acercarme más al Señor? A los que no han entregado su vida a Jesús, la puerta que está hacia el oriente para accesar al atrio sigue abierta. Los que estamos en el lugar santo, que ya hemos sido bautizados, hermanos, qué bueno que entramos al atrio, al altar, al lavacro. Y qué bueno que estamos en el lugar santo, pero ya el velo fue rasgado y la invitación sigue vigente para que entremos usted y yo al lugar santísimo, ese camino abierto que nos dejó el Señor gracias a aquella sangre que derramó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor Jesús? Quiero invitarles que se pongan sobre sus pies, que vengamos en este lugar y le digamos: Señor, llévame al lugar